El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y quiero contarles una historia, bueno, que nos la cuente el protagonista de esta historia. Se trata de Javier Soto Flores. Él es atleta, líder de Olimpiadas Especiales. Les cuento que este verano Olimpiadas Especiales México trajo a nuestro país 121 medallas. Participaron en Olimpiadas Especiales allá en Los Ángeles, 165 países, más de 6,000 atletas con discapacidad intelectual, entre personas con síndrome de Down, autismo y algunos otros síndromes, ¿no? Y bueno, México, 121 medallas no es cualquier cosa. Ahora nos va a platicar Javier Soto su historia personal, su participación en estas Olimpiadas, y Roberto Besares, jefe de la Delegación Mexicana de los Juegos Mundiales Los Ángeles 2015 de Olimpiadas Especiales, también está con nosotros. Roberto, Javier, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Sí. Javier, ¿qué discapacidad se supone, dicen por ahí que tienes, que no se te nota ninguna? Discapacidad intelectual, del lenguaje. Intelectual que se manifiesta en el lenguaje, para efectos del lenguaje. Pues del lenguaje. Bueno, ya van a ver ustedes que nos va a platicar tanto que no ha de ser mucho, ¿no? Seguro. Me decías, Roberto, que Javier en esta ocasión, después de toda una trayectoria en Olimpiadas Especiales, resulta que fue como organizador. ¿Nos cuentas tú o nos cuenta él? Me gustaría que, bueno, Javier asistió a los Juegos Mundiales como asistente de staff. Sí me gustaría que Javier nos diera su experiencia, porque además, contada por él, es una experiencia muy grata. Y que, bueno, Javier, no sé si nos quisieras platicar. Pero yo quiero que nos cuente desde el principio, ¿a qué edad entró a Olimpiadas Especiales? Perfecto. ¿Qué has hecho en tu trayectoria dentro de la organización? Bueno, yo empecé en Olimpiadas cuando los maestros de Olimpiadas Especiales fueron a que se integraran a Olimpiadas Especiales. Fueron a mi escuela y invitaron a muchos atletas. A un centro de atención múltiple. Ajá. Fueron a los maestros de Olimpiadas a que se integren los muchachos a la organización de Olimpiadas Especiales. ¿Eso hace cuánto fue? Ese fue desde 84. Uy, ya tienes muchísimos años, más de 30 años. Así es. Y luego ya empezamos bueno, yo no pensaba que me iba a ir a un Juegos Mundiales, porque la verdad yo nunca creía que me iba a ir, porque yo, no es puro cuento. Pero bueno, ya ahorita, ya cuando dijo el maestro que estuve lesionado, bueno, para irme yo jugaba fútbol. De fútbol ya entrenamos y fuimos a las concentraciones, creo que en Huastepec, cuando fueron los primeros mundiales. Y ahí empezamos a entrenar para irnos ya la concentración para la selección que se veía en Indianápolis. La primerísima Olimpiada en la que participaste, ¿en qué año fue? En 87. En 87, es decir que de 84 a 87 estuvo en entrenamiento. Así es. En fútbol. Y luego participaste en fútbol. En fútbol quedamos en cuarto lugar, pero para mí es el primer lugar porque yo creo que el logro de irme a un mundial, yo creo que es lo más principal de la experiencia. A mí así que la experiencia que fui a un juego mundial, yo creo que es conocer más amigos, conocer a todos los, así que internacionales de todos los países, conocerlos y estar como amigos. Creo que de ahí, y de ahí pues ya, aunque tú ganes o pierdas, yo creo que siempre se dan la mano los contrarios contra México, y yo creo que ahí fue pues la alegría, ¿no? de ir a un juego mundial. ¿Y en qué país fue en aquel año de 87? Es en Indianápolis. Ahí fui cuando fui en eso. Y ya de ahí me quedamos en contacto, para mí es primer lugar, porque yo creo que es el primer juego mundial que fui. Y ya de ahí se hizo una selección para hacer ahí la selección que hicieron en Indianápolis. Yo jugué y me dieron el mejor jugador por una jugada que hice allá en Indianápolis, y yo creo que también me nombraron por el mejor jugada que hice. ¡Qué bien, qué bien! Ahora, entrenar personas con discapacidad intelectual debe ser sorprendente, porque el entrenador se da cuenta
que se lo toman en serio y que si les dices una jugada determinada la van a cumplir al pie de la letra. Sí, la verdad que es increíble. Sabemos que en algunas personas el proceso es un poco más lento que en otras. Esto también depende del deporte. Sin embargo, los logros que se tienen son muy gratos. Por ejemplo, el atleta que ya sabe flotar, o el atleta que ya tira un penalti, o el atleta que encesta. Entonces son logros que se van teniendo y son muy gratos para ellos mismos, para la familia y para el entorno, ¿no? ¿La familia viaja con ustedes o viajan solos? No, yo creo que ahí cuando se la concentración ya los atletas van independiente, porque ya es una selección. Ya los atletas van como si va aparte de la delegación. Si tiene así, ¿cómo se llama? Gastos para sus gastos, yo creo que ellos pagan sus gastos para irse a un... O sea, si los papás quieren, tienen que pagar sus gastos. Y van separados del hijo, tienen que organizarse por separado y allá van como público en general. Sí, yo creo que Olimpiadas aquí consigue, tal cual. aquí Olimpiadas consigue a hoteles que les queden un poquito más baratos. Yo creo que ahí a veces ayuda un poquito a Olimpiadas. A la familia. A la familia. Pero en el caso de ustedes, ¿qué significa para ustedes después de ser tan pegados a papá y a mamá, a los hermanos, a la familia, a la abuela, al abuelo, ¿no? De repente romper con ese núcleo, digo, no sin romper, no volverte contrario, ni ajeno, ni lejano, ¿no? Pero sí abrir fronteras. Abrir fronteras y salir de tu círculo familiar, incluso del centro de adaptación múltiple, y atreverte a viajar y a conocer nueva gente. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo te costó trabajo? Confiésanos, por favor. ¿Qué esfuerzo hiciste para lograr romper con la familia? Yo creo que es una experiencia que ellos te apoyan para que vayas a un juego, a Olimpiadas Especiales, porque yo creo que ya los papás te dejan hacer libre. Bueno, es libre en enseñarte con la gente, hablar con la gente, hablar con las personas. Y como digo, mucha gente a veces la gente a veces se burlan de nosotros, porque a veces no, que porque tienes más capacidad te hacen a un lado. Y aquí, como digo, ahí está el ejemplo que yo traje una medalla, bueno, la de Seúl, digo, también fui a Seúl, me traje una medalla. Yo creo que ahí está la experiencia que nosotros podemos mejorar a la gente que tenga no discapacidad. Ahí está la Me encanta. Incluso en ese atrevimiento de viajar solos sin la familia también superas a muchas personas sin discapacidad. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Somos Hermanos, un servicio de comunicación para KW Televisión y Anunciación TV, y me da muchísimo gusto continuar esta entrevista con Javier y con Roberto de Olimpiadas Especiales, porque lo que estamos hablando en el corte es muy importante y quiero que lo compartamos con el público. Como una persona con discapacidad intelectual que ha sido estigmatizada, que a lo mejor ha sido víctima de bullying en la escuela y en su ambiente social en el que se mueve, de pronto sorprende a todo su entorno porque viaja, se va a Olimpiadas Especiales a nivel internacional, compite con otros atletas, se hace amigo de amigos de muchas nacionalidades, ¿no? Y después llega con un autogobierno y autonomía que su mamá no conocía. Y así llega a la casa y él solo se sirve la comida y él se atiende, ya no pide permiso, solo avisa a dónde va y de dónde viene. ¿Sí? Cuéntanos tu historia en ese sentido. ¿Qué pasó con tu mamá cuando te fuiste por primera vez a Olimpiadas Especiales? Pues yo creo que fue felicidad y a veces tristeza, porque a veces dicen que a veces como no duelen a veces a los hijos, y como pues sí que me dieron la facilidad de ir a un Juegos Mundiales. Y aparte digo que antes de irme me hicieron una comida de despedida, y yo creo que ese es el más estar con ellos, ¿no? Creo que eso fue lo más importante de la familia. Me dijiste en el corte, tenías 13 años de edad cuando fuiste por primera vez a Olimpiadas Especiales. Sí, bueno, yo empecé y en el 87, digo, fue el primer Juegos Mundiales que fui. Y ya de ahí ya, aunque tenía 25 años, de aquí ya 25 años, pero sí, y ahí yo digo, ahí también, bueno, conocí como una compañera también ahí, que ganó medalla que era de natación, se llama Guadalupe Soto Baltasar, ella también, pero ella, bueno, falleció, y bueno, y tengo una hija de ella, de mi esposa. Ah, se hicieron novios y luego sí, esposos, y tuviste una hija. Sí. ¿Y siguieron juntos en Olimpiadas Especiales? Bueno, mi hija no, pero ya, bueno, mi esposa digo, falleció. ¿Y se quedó la hija contigo? Se quedó la hija, y la hija... ¿Y ella de qué país era o de México? No, aquí de México. Mexicana, ¿entrenaban juntos en México? Sí, entramos todos ahí, sí. Ay, qué historia tan linda. ¿Y tu hija vive contigo? No, bueno, ya se juntó con su pareja, y ya soy abuelo. Ah, ya eres abuelo. ¿Cómo se llama tu hija? Guadalupe. ¿Cuántas oportunidades en Olimpiadas Especiales? Conocer amigos, conocer a su esposa, tener una hija. Así es. ¿Y toda la vida seguiste en Olimpiadas Especiales? Nunca. Toda la vida sigue en Olimpiadas Especiales. Digo, me fui, luego de ahí me invitaron a irme a Seúl también, y traje una de oro, igual también, y yo creo que es el orgullo de que Olimpiadas está que con las personas con discapacidad que se integren, porque a veces no lo dejan hacer libertad a sus papás y no dejan que entren a un deporte. Yo creo que eso es lo más importante. Y desarrollar tantas capacidades humanas, ¿no? Sí, tantas, como ya el casarse es doctorado en la vida. Así es. El casarse es que estás doctorado en la vida. ¿Cuál discapacidad intelectual ni qué jodeacha? Yo creo que todo es una persona completa y plena. Así es. Yo creo que ahí vemos la experiencia de Javier muestra realmente lo que es la inclusión social de las personas con discapacidad, cómo a través del deporte, utilizándolo como una herramienta, se pueden lograr tantas cosas. El hecho es, se fue, compitió, se casó, tiene hijos, tiene nietos. Entonces, Javier, incluso me tocó a mí ser testigo de que cuando entró a trabajar por segunda vez, porque estuvo una primera etapa, estuvo en Olimpiadas, después entró una segunda etapa, Javier era mensajero. Entonces decíamos, bueno, Javier tiene el potencial para poder conocer la máquina. Entonces él tuvo una máquina, empezamos a enseñarle cómo él podía trabajar en un Word, por ejemplo. Y bueno, ahorita ya Javier tiene Facebook, tiene amigos en Facebook. Entonces realmente nos damos cuenta de las habilidades que tiene una persona con discapacidad, y potencializar esas habilidades es lo más importante y es el objetivo de Olimpiadas Especiales. Claro, y todo para el encuentro humano, porque todo lo que me has platicado ha sido un pretexto para que él se acerque a más gente. Exacto. ¿No? Es lindo, tienes muchísimos amigos. Sí, tengo muchos amigos.
así que amigos. Y bueno, yo también todavía seguimos jugando, bueno, yo tengo un equipo de voleibol, sigamos jugando los fines de semana, los sábados, y para seguir entrenando para otros Juegos Mundiales que hagan en Olimpiadas. Ahora, en este verano, donde México ganó 121 medallas, fueron 96 personas de México las que fueron, ¿verdad? Personas con discapacidad intelectual de Olimpiadas Especiales, 96 en total, trajeron 121 medallas, pero en este caso tú no participaste haciendo deporte, sino organizando el evento. Cuéntanos. Yo creo que fue bueno, doy gracias a Olimpiadas Especiales y con todo el grupo que es, bueno, todos los compañeros de trabajo, que es aparte de Roberto, Pilar, José Cruz y Pilar Bazán, creo que ella me dio la oportunidad de que pueda hacer un papel más. Yo creo, y lo demostré en Los Ángeles, porque yo creo que es apoyarlos desde la concentración de CONADE, porque ahí empezamos la concentración. Consejo Nacional del Deporte. Así es. Ahí fue la concentración, ahí apoyé en llevarlos a entrenamiento, que se paren la hora que la hora que quedamos, estar en la cita, para llevarlos a desayunar o a llevarlos a entrenar, o cuando hacen un viaje, un paseo, un tour, estar con ellos, llevarlos, porque también creo que la selección se hizo la foto en el Zócalo también, hicieron la foto en Zócalo, hizo foto o sea que hasta relaciones públicas ya está haciendo. Es todo. Exacto. Lo que nos cuenta es un ejercicio de relaciones públicas. Así es. Yo creo que algo que comenta Javier es muy cierto. El hecho de dar oportunidad a que haga otras actividades ya propias, vamos, estaba como la parte de atleta, y el estar viviendo esta parte de poder estar en el equipo, organizar quien lleva a los atletas, se da cuenta de otra cosa, ¿no? Entonces, empoderamos también a la persona y damos oportunidad a que también viva estas experiencias, que también tiene derecho a hacerlo. Y tiene la obligación. Y tiene la obligación, así es, también de responder. Y lo hizo bastante bien. Javier fue brazo derecho en los Juegos. Yo llevaba la delegación y él se encargaba de ir a los deportes, estar con los atletas, ver que no les hiciera falta nada, apoyar a los entrenadores, vamos, una serie de cosas que por supuesto, en la organización facilita el trabajo de todo el equipo. Que tú no hubieras encontrado a alguien mejor que Javier para hacerlo. Seguro. Excelente compañero de trabajo. Vamos a un corte y nos platicas, perdona.
Continuamos, somos hermanos, y Javier iba a decir antes del corte que cualquiera puede hacer su trabajo de relaciones públicas en Olimpiadas Especiales. Yo estoy segurísima que no. Segurísima que no. Yo creo que, bueno, ya pues, de Juegos Mundiales, yo creo que cuando fue la inauguración, mucha gente apoyó mucho a México, porque cuando entraba a México fuera México, México. Yo creo que todos los muchachos de la selección que fue, siempre era México. Siempre. Y cuando iban a jugar en cualquier deporte, había mucha gente apoyando a México, el fútbol, y eso que fue en Los Ángeles, en Estados Unidos. El patio trasero de México, la verdad es que muchos mexicanos. Qué bueno. Yo creo que eso fue que también los muchachos estaban casi en casa, porque siempre vieron que hasta pidían autógrafos a los muchachos, niños de ahí, niños de 10 años, 8 años pedían autógrafos de la selección. Yo creo que y muchachos contentos porque vieron que siempre había gente que quería mucho a México. Entre tus compañeros, 96 personas con discapacidad intelectual, ¿qué síndromes puedes mencionar? Así, bueno, está el autismo, síndrome de Down, exfrágil, Asperger. ¿Qué es esto de exfrágil? Es dentro del abanico de la discapacidad intelectual, hay muchos síndromes y hay muchos en los cuales no conocemos a fondo la característica de estos síndromes. Sin embargo, hay muchísimos pero el doctor dice tiene discapacidad intelectual, lo determina y bueno, es bienvenido también en Olimpiadas Especiales. ¿Y cómo se manifiesta esto de exfrágil? Son atletas que, el tema como el autismo, como en el autismo también hay un paraguas muy grande y en eso hay también muchas variantes, sí. Como el Asperger que está Así dentro, es. ¿no? ¿Qué otro síndrome hay? Bueno, ¿O qué cualidades les ves? Por ejemplo, unos más timidez, otros con problemas para hablar, otros con a lo mejor falta de coordinación de movimientos y sin embargo durante el entrenamiento adquieren la coordinación. Es impresionante. Yo quisiera comentarte, por ejemplo, que fue un atleta de ciclismo. Él es autista. Entonces, la verdad es que para subirse a la bicicleta, tú lo ves caminando y muy cohibido, muy tímido, dices, bueno, a lo mejor no se va a subir y no va a pedalear. Pero cuando lo ves realmente arriba de la bici, es otra persona totalmente distinta y además rebasa y hace cosas que realmente rompes el paradigma de que no se puede. O sea, por supuesto que pueden y desarrollan muchísimas habilidades en el deporte. Incluso sociales. Incluso sociales. Por ejemplo, un Asperger o un autismo puede romper con todo el diagnóstico y sorprender al médico porque ahora sociabiliza, mira a los Así ojos. Es. Sí. No, y además, por ejemplo, al término del evento hay una clausura y en la clausura hay un baile que se llama Baile de la Victoria. Y ves a los atletas bailando y bailan unos con otros, entonces realmente socializan y alguien que decías, bueno, tiene autismo y no socializa, se aísla, ¿no? Está en el equipo y está bailando y está integrado, es increíble. ¿Y qué dicen sus médicos? ¿Los has invitado a que se den cuenta de que podemos romper esquemas y que los diagnósticos no están cerrados? Nosotros tenemos un programa que se llama Atletas Saludables y en este programa hay doctores voluntarios en donde se dan cuenta que es una herramienta increíble el deporte y cómo transforma ese paradigma, ¿no? De decir no se puede y se encasillan cuando ven hacer el deporte. Es increíble cómo
como vamos, se sorprenden. Tienen que hacer fe de erratas en todos los libros de psiquiatría y de neurología. Así es. ¿No? Seguro. Advirtiendo que con el deporte todo el diagnóstico queda trastocado y que las puertas están abiertas para que las personas con discapacidad intelectual desarrollen habilidades que se creía que no iban a poder desarrollar. Ahora, ¿qué categorías hay deportivas en estas Olimpiadas? Están, es fútbol, natación, atletismo, bochas, voleibol. Son los deportes, y en Olimpiadas Especiales algo muy interesante son los niveles de habilidad. Entonces tenemos diferentes niveles de habilidad en donde los atletas pueden participar. Cualquier atleta que tenga una discapacidad intelectual puede ser elegible para estar en Olimpiadas Especiales. Entonces, si un atleta de nivel bajo es seleccionado para ir a unos Juegos Mundiales, competirá con su par en igualdad de circunstancias. Entonces, esto favorece a que le damos, favorece la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, hablamos de deportes y hablamos de categorías, categoría baja, media, así es, elevada. Y tenemos alta, así es. Alta. Y luego los deportes son los que ya mencionó Javier. 13 deportes que fueron a Los Ángeles, y fue básquetbol, atletismo, ciclismo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, bochas, levantamiento de potencia, bueno, tuvimos infinidad de deportes. Y dime, los atletas que no son especiales, sino atletas deportivos que participan en las Olimpiadas, ¿interactúan con los paralímpicos, con los de Olimpiadas Especiales en este caso? Sí, aquí hay dos cosas. Es muy importante mencionar que Olimpiadas Especiales casi siempre nos confunden con el tema de paralímpico. Sí, es distinto, pero me refiero, durante el año, fuera de los eventos deportivos internacionales, ¿hay relación entre los...? Sí, sobre todo porque tenemos un programa que se llama Deporte Unificado. Entonces, en este deporte hay personas con y sin discapacidad entrenando y compitiendo en un mismo deporte. ¿Y qué tal? Increíble. Increíble, por ejemplo, ahorita para Los Ángeles llevamos un equipo de fútbol unificado donde 6 atletas pertenecían al equipo de fútbol, 6 atletas sin discapacidad. Entonces, 6 atletas sin discapacidad dentro del equipo de fútbol se sensibilizan, ayudan a sus compañeros, realmente se cumple con esa inclusión. Qué lindo, sí. Pues felicidades, de verdad, estamos muy orgullosos de ustedes. Y queremos que este programa sirva para que al verlo a nivel nacional y a nivel América Latina, pues más mamás, papás, abuelos, abuelas suelten a su hijo o su nieto con discapacidad intelectual y lo animen a hacer deporte. Va a regresar a casa transformado, sencillamente alguien muy superado, ¿no? Alguien que se supera a sí mismo, que rompe límites y que demuestra que los diagnósticos médicos no siempre, o más bien nunca, son totalmente redondos, definitivos, sino que siempre hay algo más, que la flexibilidad, la plasticidad humana es enorme. Así es. Y que hacer deporte es un buen pretexto para hacer amigos, casarse y tener hijos. Sí, seguro. Muy bien, felicidades y muchas gracias. No, gracias a tu programa que nos invitas aquí a Olimpiadas para que tenga más información. Y para que lleguen más amigos. Y más compañeros que integran el deporte. Muy bien. Muchas gracias. A mí me gustaría dar la página, es www.olimpiadasespeciales.org.mx y el teléfono es 5255-0359. Para todos aquellos que conozcan una persona con discapacidad o las mamás que tengan un hijo con discapacidad intelectual, es bienvenido en el programa. El programa no tiene ningún costo y bueno, que nos contacten. Excelente, muchísimas gracias. Al contrario. Los datos han estado en pantalla, así que tome nota, por favor, y pónganse en comunicación con Olimpiadas Especiales. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.